Este es un paseo por nuestra historia y volvemos a encontrarnos acá con un pasaje bonito, que hace memoria, que nos recuerda muchas cosas y sobre todo los mayorcitos, que les encanta este programa. Estamos aquí en un paraje muy particular de Guatapé, la antigua entrada de Guatapé cuando se venía de Medellín o del Peñol, que se llamaba el Alto de San José, el Alto de la Cruz, muy cerca del Alto de la Virgen. Traigo esta comparación al caso porque vemos una foto, tal vez de la más antigua de este lado, pues, de este lado, una foto muy antigua de Guatapé, más o menos nos aproximamos a los 77, 80 años, era Guatapé así. Entonces hoy vamos a hablar de un personaje que conoció a Guatapé, o el papá mejor, que conoció este pueblo así. El referente que tenemos es el templo, lo demás ha cambiado mucho. Y tenemos esta otra foto porque la primera es antes del embalse, la segunda foto es después del embalse y el fotógrafo se ubicó en un lugar cercano acá, un poquito más a mi izquierda, pero también trata de coger el templo por un lado y el embalse al fondo. Bien, paramos aquí por el momento y nos enfocamos a ver el Guatapé del momento, hoy febrero 2026. Referente es el mismo, el templo, lo demás transformación. Desde aquí podemos nosotros empezar a hablar de cuántas cosas han pasado en 78, 80 años y cómo el hombre ha transformado el territorio, a razón del embalse, a razón del turismo, asuntos de la economía, que son las que mueven la humanidad, para desenvolverse, para cambiar, para progresar, obviamente para buscar lo que buscamos todos, calidad de vida. Entonces nos enfocamos un poquito allá, vemos el pueblo que no tenía colores, es hoy el pueblo de los colores, pueblo colorido. El pueblo que hacía zócalos artesanales con la poca arena que sacaban en una carretilla, en una carreta de bestia de la playa, hoy es un símbolo local, un símbolo que nos representa de alguna manera como identidad y que ha dado fama al pueblo. Así empezamos este viaje por nuestra historia y subimos al Alto de la Virgen, que nos espera un amigo y nos va a compartir también mucha historia, parte de su vida, parte de su familia, parte de sus padres, sus abuelos y cuando llegaron por primera vez a quedarse en Guatapé. Esta pequeña loma y este lugar es un sitio hermoso para Guatapé, es patrimonio realmente, porque está en el corazón de este sector, de esta vecindad de la entrada de Guatapé y también como panorama que se tiene por la Virgen. Es el monumento a la Virgen y por tradición aquí por muchos tiempos la gente subía a hacer sus novenas,
sus rosarios, sus oraciones y sus compromisos religiosos con la Virgen. Entonces estamos en el Alto de la Virgen, el Alto de la Inmaculada Concepción. De aquí hemos hecho algunos programas muy interesantes y el de hoy tiene la particularidad de que queremos evocar un poco un personaje que fue muy de este territorio, a don Joaquín Londoño. Y aquí está Elías, su hijo. Hombre, cansado pero feliz. Está muy bien el monumento a la Virgen, muy bonito, recién pintado, recién tenido. Yo primero saludo a la Virgen y después a Elías. Aunque él está gritando allá, pues que de primero, pero... Dice Monumento a la Inmaculada Concepción, Centro de Oración y Peregrinación Mariana, destacada entre las imágenes tutelares, decorado por José María Parra, o sea, Chepe Parra, el mismo de los Zócalos de Guatapé. En los procesos de investigación sobre la historia parroquial encontramos que este monumento hace parte de las imágenes religiosas que custodian la comunidad de Guatapé desde los 4 puntos cardinales. Representan la esperanza de un pueblo a través de la iglesia. Guatapé, 11 de septiembre del 2022, celebración del bicentenario de nuestra parroquia. Qué bonito, don Elías. Qué pena, pero primero había que hacer esta presentación y hablar del monumento a la Virgen. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Muy bien, bueno. Para comenzar, yo he mirado mucho esta foto. ¿Qué sentimiento le evoca, le provoca y le trae al recuerdo esta persona, este personaje? Un gran ser humano. Ese personaje que ustedes están viendo ahí es mi padre. El nombre completo de él. Joaquín Emilio Londoño Londoño. Joaquín Emilio Londoño Londoño, muy bien, sí. Los primeros afros que llegaron acá al municipio de Guatapé en el 48. Eso fue en 1948. Sí, antes, a principios de 1948, antes de... Pero entonces no vinieron en carro. Ellos se vinieron porque el papá había comprado pues una finca por los lados de Tafetanes. Sí. Y llegaron a Granada para viajar al otro día a buscar la finca. Se vino él con el hermano y un tío. Yo digo que no vinieron en carro porque si ustedes dicen que vinieron a principios del año 1948, yo tengo el dato que el primer carro llegó aquí en octubre del mismo año, pero no a principios, en octubre. Y no llegó pues por carretera, sino que lo entraron al hombro, porque todavía no había carretera completa. Sí, como la finca quedaba más bien entre San Carlos y Granada, ellos llegaron fue por ese lado de allá y se quedaron en la casa campesina en Granada y ya el otro día se fueron a buscar la finca porque el papá la había comprado pero tampoco sabían a dónde era. Ajá. Entonces él llegó con un hermano y con un tío a buscar la finca que el papá había comprado a ojo cerrado. Si yo hablo del matrimonio Ramón y Anita, ¿de quién estoy hablando? De los abuelos paternos. Padre de Joaquín. Padres de... ¿Ellos vinieron con don Joaquín o vinieron después? El papá llegó al año, ellos vinieron al año. Mi papá se vino antes, se establecieron en la finca y ya al año vino el papá ya con todos los otros hermanos. ¿Con la negramenta? Con toda la negramenta a quemar carbón. A quemar carbón. Perfecto. Bueno, ¿y de dónde venían? Ellos tenían una finca entre Sopetrán y Belvina, por los lados de Horizontes, que es arriba, conozco, arriba en la cuchillita de Sopetrán. Sí, entre Sopetrán y Belmira, Horizontes. Horizontes, es ahí arriba en toda la cuchilla. Según entiendo, acabaron con la madera por allá, quemaron todo en carbón, se les acabó la materia prima y vinieron para estas montañas. Y se vinieron a quemar carbón por acá y a enseñarle a la gente que había por acá. Aquí ni siquiera sabíamos quemar carbón. A quemar el carbón. Bueno, pero dígame la santa verdad. Joaquín sí era Londoño. Los apellidos de ricos. Ah, claro que ustedes lo son. Los papás también tenían, como dice usted, apellidos de ricos. El uno era Londoño Loaiza y el otro Londoño Aguirre. ¿De dónde viene esa herencia? Todos son de por allá, de ese lado del occidente de Antioquia. Entonces, ¿no es cierto que ellos les cambiaron el apellido alguna vez? Pues alguna vez se dijo que en la época pues, de la violencia, de la chusma, de todo eso entre liberales y conservadores, hubo un cuento que él decía que se habían cambiado el nombre y que eran de apellido Gutiérrez.
Gutiérrez. y que se habían cambiado el nombre y se habían venido de Sopetranque porque corrían pues peligro allá en esa época Y pasaron de Gutiérrez a Londoño. y que habían pasado de Gutiérrez a Londoño. Más prestante seguramente. Bueno, son pedazos de la historia. Pero son pedacitos que le van contando ellos a uno por ahí, que se le van quedando a uno, pero no se comprobó nada ni nunca se indagó sobre eso. Sí. El dato que usted nos dice es muy particular. Primeros morenos, primeros afro mejor, que llegan a Guatapé. Esos datos como eso, hasta donde se sabe, esos datos son como muy reales, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo recibieron esa familia de morenos en esta parte que casi la gente del oriente ha sido más bien blanca y conservadora? ¿Cómo les va aquí para comenzar? Bien. Pues a ellos les fue bien, llegaron, se establecieron pues con su ganado, a trabajar la agricultura pues allá en esa finca y todo eso, ya a trabajar la costura, también le tocó trabajar la construcción y fueron bien recibidos aquí en la comunidad. Y definitivamente Joaquín Londoño se convirtió en un personaje muy reconocido porque hacía muchas cosas, demasiadas cosas, y también fumaba buen tabaquito. Sí, era muy multifacético, le tocó también hacer zócalos, hizo Socalero, de socalero, mampostería. constructor, hasta vivía por ahí, en el matadero era, mantenía por ahí seleccionando esto entre carnes y huesos y él tuvo una pequeña fábrica de cebo, ¿era? Sí, y estuvo mucho tiempo, se dedicó, pues los últimos años se dedicó más que todo a la crianza de cerdos. Exacto. Esos últimos años los dedicó a eso, más sin embargo la última casa donde trabajó la construcción fue la mía, que me hizo el segundo piso de la casa en el 2007. Él es de los que sabían hacer desde la pared de bareque hasta la de tapia y de la de tapia al muro. O sea, Al muro, en concreto. Con concreto ya. Ahora sí la pregunta del personaje que es, ¿quién es Freddy Elías Londoño Salazar y por qué aquí en el monumento de la Inmaculada Concepción? No sé si venía hasta aquí este vergajo. Pues quise que vinieran acá para esta entrevista porque me recuerda mucho la niñez, ya que siempre viví aquí, me crecí en este sector, sí. Subíamos mucho acá, casi que diario después de que terminaban las clases, a jugar en los pinos, a jugar todos, a rezar cuando era el tiempo de mayo que siempre se hacía el quincenario. Sí. Y porque soy muy devoto también de la Virgen y también porque acá en este sitio grabaron el programa con mi padre. Es cierto, es un detalle bonito, miren. Este programa es un paseo por nuestra historia, creo que lleva algunos 16 o más años. Lo cierto es que uno al principio es muy asustado, muy nervioso y muy bonito porque me ensayé, yo creo que pagué toda la bisoñada, me ensayé con don Joaquín Londoño y don Joaquín, como era una persona tan fluida, tan buena conversadora, tan sencillo, tan contador de historias, yo le propuse a don Joaquín, porque era un programa para que nos cuente un poquito de usted y de su vida. Y dijo, claro, vaya, pero allá arriba en el monumento, al pie de la Virgen. Y nos sentamos exactamente aquí en un barranquito. Eso está cambiado, pero como hablamos ahorita, todo ha sido transformado, pero los lugares siendo los lugares que uno tiene en la memoria, ¿cierto? Entonces con don Joaquín, viendo la foto, porque el programa está muy parecido a como está ahí ya. Ya tenía sus 70 y casi 80 años. ¿De cuántos años falleció? De 75. 75, entonces él tenía, eso hace mucho rato ya, pero sí estaba así como está en la foto, y aquí hicimos el programa y me parece increíble porque creo que fue el segundo, entre el segundo y tercer programa de esta serie que llevamos hoy, él fue el segundo, el número 1 o el número 2 o el número 3, y hoy vamos por encima de los 300 programas después de 17 años, creo. Entonces es una evocación, o sea, este programa ya es un mismo paseo por la historia, si se mira desde los primeros, porque también hay un dato que lo digo con mucho amor y mucha nostalgia. Gran cantidad de las personas entrevistadas, como siempre buscábamos mayores, adultos, ya no están con nosotros. Desde don Joaquín en adelante, porque entrevistamos gente de 75, 78, 80, 100, 105 años y obviamente 18 años después, 17 años
no están. Entonces es a la memoria de don Joaquín, de la esposa doña Ana Esther. Ana Esther Salazar, que ella sí es de aquí. Sí, ella es de la vereda Quebrada De Arriba. la vereda Quebrada Arriba, hija de don Pastor Salazar, y de... Carmen Rosa Martínez. ¿Cómo? Carmen Rosa Martínez, Ella. la abuela materna. Ah, la abuela materna, sí. Y hablando con todo amor y cariño de la morenamenta, de los afros que llevan aquí. Ese es el asunto. Bueno, entonces hablamos con Elías ahora sí. Elías estudió en el colegio. Usted casi que siguiendo los pasos de don Joaquín ha hecho muchas cosas, se desempeña en muchas cosas y además ha obtenido varios títulos y tengo entendido que sigue estudiando. Sí, señor, en este momento sigo estudiando. Sigue estudiando, mejor dicho, no, es que yo no sé a dónde va a llegar. Entonces, usted estudió en la escuela y en el colegio. En el colegio hizo buen teatro, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hizo teatro? Estuvimos por lo menos 13 años cuando iniciamos con el grupo de teatro Tegua. Con Tegua. Y lo sostuvimos durante 13 festivales que hicimos, festivales intermunicipales de teatro, y hicimos 4 temporadas locales. ¿Cuál es la mejor obra en la que usted era protagonista de muchas? La mejor obra creo que fue A la diestra de Dios Padre. Ajá, de Tomás Carrasilla. Esa obra impactó mucho la comunidad. Me acuerdo que el teatro se llenó por completo. Fueron 650 personas que entraron cuando eso a ver nuestra obra. Duró aproximadamente 2 horas y media. Yo hacía el personaje principal de Peralta. Usted era el Peralta, ¿no? Y el narrador. ¿Quién era Peraltona? Y el narrador. Xiomara. Xiomara Urrea. Xiomara Siempre Urrea. le gustaba hacer 2 papeles. Yo lo vi haciendo dobles. También los hacía. Hombre y mujer a la vez. También hicimos, en una que fue creación colectiva del grupo, se hizo una obra donde yo hacía el papel de hombre y de mujer. ¿Qué nos pasa? Se llamaba la obra. ¿Qué nos pasa? Oiga, ¿qué le pasa a un teatrero cuando fracasa? ¿En qué obra usted cree que fracasó? Porque eso pasa también, nos sucede. Nos pasó, porque yo también trabajé el teatro en el colegio como casi 20 años. Pues uno se frustraba mucho cuando, digamos, no alcanzaba a llenar el teatro, iba poquita gente, más sin embargo uno presentaba la obra de teatro con todas las ganas. Sí, con los que había, es cierto. Y hasta hace algunos años hice las fonomímicas, las retaílas ahí en las jornadas navideñas, hasta hace unos 6 o 7 años. Poesía, teatro, retaílas, trovas, coplas, canción, ¿no? Fonomímicas, más que todo. Fonomímica y sociodrama. Mucho de esa actividad cultural. Después de que usted terminó el colegio, ¿qué rumbo cogió? Pues a pesar de que estaba aquí en Guatapé, que seguía haciendo teatro, pero actividades. Pues después de que salí del colegio, trabajé un tiempo manejando lancha en el embalse. Lanchero, bueno, ahí le vamos contando. Después trabajé en la parroquia, ¿Usted alguna sepulturero o no? trabajé con la funeraria, trabajé haciendo la preparación de los difuntos. ¿Usted y tiene también, título de, ¿cómo es? Tanatoplastia o no? No, Pero lo hacía. aprendimos a hacer esa técnica, pero no la tengo como tal. Yo tengo una pregunta, hombre. ¿Qué diferencia hay entre maquillar un personaje para que salga al escenario y maquillar un muerto para sacarlo al velorio? A que el muerto no se mueve, No, pues eso ahí no- está quietecito. Eso En lo cambio, sabemos todos. en cambio el personaje que lo está uno organizando para salir a presentar la obra, si se movió, ahí mismo se le corrió el maquillaje y toca volver a iniciar o estarlo frenando que no se mueva. El muerto no se corre. Pues no, eso está bien, sino que no piensa uno en la vida algo, pues tener que pintar, maquillar, ponerle presentación al cadáver, al rostro del difunto. Pues cuando eran personajes pues conocidos del pueblo, uno trataba de maquillarlos pues como uno siempre los veía, así, Bregando al más parecido. Eso, al más parecidos, Está y había que cuadrarle bien la barba, organizarla, si era una mujer maquillarla bien, todo eso. Ujú. Entonces se Y hacían cuando varias el cositas. personaje no es conocido, ¿cómo hace uno para que quede parecido al que era?
Se trata de hacer lo mejor posible y que quede bien presentado para, O una foto. para exponerlo ya ahí ante un velorio y ante una comunidad, porque usted sabe que todo el mundo a veces más que ir al velorio van a asomarse a la caja a ver cómo quedó. Sí, es que van a ver cómo quedó, eso es. Entonces esa es la realidad. Van a ver cómo quedó, eso es verdad. Quedó muy bonito, quedó mejorado, no quedó tan bien como... Bueno, todas esas cosas. ¿A usted le tocó preparar alguna vez uno de su propia familia? No. Sí, a mi hermano. A su hermano, y que tristemente murió pues en una situación más no esperada, ¿no? Sí, a mi hermano sí me tocó ayudar a organizarlo y don Nelson, que era con el que yo trabajaba de la funeraria, me decía que era muy berraco estar ahí. Sí, esa es otra faceta. Porque yo, a pesar de que tenía el dolor encima, le estaba ahí colaborando y ayudando. Y también como sepulturero. Y como sepulturero me tocó, pero familiares poquitos. Sí hice la cuenta en el tiempo que estuve trabajando con la parroquia de más o menos unos 100 que me tocó enterrar, pero no tanto familiares, porque uno ya cuando era familiares trataba de estar acompañando. Ah, sí, cambiaba de papel, cambiaba de rol. ¿Y a usted no, usted reemplazó a Justico López o no? No, sino que en un tiempo cuando a Justico López lo reemplazó don Víctor Jiménez. Ah, sí, Víctor Jiménez. Con él hicimos un programa en el cementerio. Ya no vive ninguno de este mismo programa. Eso, entonces él reemplazó a Justico y yo estuve reemplazando a don Víctor cuando yo trabajaba en el templo. Fue una vez que él siempre estuvo como 4 o 5 meses incapacitado, entonces enfermo. Lo estuve reemplazando. A Justico lo asustaban en el cementerio, era un sepulturero muy miedoso. Y él dice que él pues queda el trabajo, pero que era muy duro porque que después de las 5 de la tarde los muertos le decían gallumba, lo asustaban, lo correteaban y no sé cuántas cosas. ¿A usted no le pasó eso? ¿No lo asustaban allá? No, a mí lo más raro que me llegó así como a pasar una vez allá fue uno cuando iba a sacar los restos, iba y toteaba la bóveda y la destapaba para que fueran saliendo como vapores y todo eso para el otro día para el otro día sacar los restos. Y entonces uno abría la caja y yo vi que la persona estaba volteada. Boca abajo. Boca abajo. Entonces yo al otro día le pregunté a la familia que cómo habían enterrado a la señora, que si la señora había muerto de un infarto, que qué. Ellos me dijeron que sí, que había muerto de un infarto, que por qué. Y yo les dije, no, es que esa señora está volteada, ustedes la enterraron normal. Me dijeron que sí, que normal, como los entierran a todos, y la bajamos. Cuando eso se podían sacar los restos ahí al pie de la bóveda. Sí, sí. Y efectivamente la señora estaba volteada, el vidrio quebrado, y como en ese tiempo las personas morían y no había una preservación del cuerpo, sino que ya les daba un infarto, veían como que no respiraban ni nada, y ahí mismo iban donde don Alpidio por la caja y para el velorio y al otro día para el cementerio. Bueno, ubíquelos. Había una venta de ataúdes. Usted menciona a don Alpidio Monsalve. Ese negocio era de don Alpidio y de Marcos, el hermano, Marcos de Monsalve. ¿Dónde quedaba exactamente o dónde queda eso hoy? Ese negocio donde lo conocí yo es en la calle donde hoy está pues muy cambiado por el comercio y los negocios, enseguida de donde ahora colocaron el ARA, que ahora hay una farmacia. Ahí tenían ellos el negocio, en la misma casa tenían los ataúdes guardados. Ya cuando reformaron la casa allá en la calle del comercio, lo que conocimos como Cacharrería La Palma, que era ya de don Alpidio, de don Octavio Monsalve, él lo siguió vendiendo allá, él siguió vendiendo hasta que llegaron las funerarias a establecerse en Guatapé. ¿Y recién puesta allí? Sí, la abrieron en diciembre una farmacia. ¿Qué farmacia? En Guatapé ya hay 12 farmacias. Hay 12 farmacias ya hay a donde rebuscarse un medicamento. Si hay en Guatapé tanto enfermo para 12 farmacias. Pues que no haya tanto enfermo, pero a donde rebuscar y automedicarse sí hay. Ah, sí. Sí, de todas maneras es con la competencia, el comercio y muchas cosas. Es verdad. Vamos en sepulturero, pero también muchas otras cosas en la parroquia, en la Semana Santa, en las fiestas patronales. Vestir santos. Pues yo jodía mucho con un dicho que decían que se quedó para vestir santos, entonces yo les decía que yo le di fin al dicho, que porque yo era el único casado que vestía santos. Vistiendo santos, nadie se casó. Haciendo las decoraciones,
Hace más o menos 20 años hago los floreros grandes de las fiestas patronales, de Semana Santa, el día de la procesión al monumento, todos los arreglos los... Pero a usted no le corresponde que tocar las campanas, doblar campanas, esa otra parte de trabajos ahí. Sí, trabajé de las celebraciones. Trabajé mucho, 12 años de sacristán. De sacristán, me tocaba organizarle pues qué ornamento se coloca el padre hoy, organizar las lecturas del día, todo eso. Venga, dame la vuelta a este parque mientras hablamos de este, pues, que es muy bonito. Y yo dejo entrar de aquí. Vamos a otra historia bien bonita de Freddy Elías. Ha hablado de teatro, de atención a los difuntos, a los cadáveres, de la parroquia, del estudio, de toda esa parte de escena. Viene otra que es la parte laboral, profesional y académica. Usted además es ingeniero. Sí, señor, yo terminé los estudios pues secundarios. La primaria la estudié cuando estaba la Escuela Urbana de Niños. ¿Con don Bernardo Arcila? Sí, con don Bernardo Arcila y don Jairo Monsalve. Ya luego pasé pues a la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, que en ese tiempo era Liceo Departamental Integrado. Allá estuve hice el primer año, sexto. Ya luego entré a la nocturna con la señora Oneida Espinosa, que se llamaba el Centro Oficial de Adultos. A pesar de que tenía pues el nombre aparte, seguía siendo parte de la institución educativa. Sí, entonces ahí terminé el bachillerato y ya después de 12 años de haber sido bachiller, entré a estudiar la tecnología eléctrica. Con la ingeniería. Y ahí me encarreté con la parte eléctrica, con todo eso de esos sistemas. Entonces, cuando terminamos la tecnología en el 2009, le dije a otros 2 compañeros, ¿por qué no seguimos con la ingeniería ya que estamos calienticos? Entonces nos inscribimos y nos fuimos a terminar la ingeniería en Medellín. Ya para eso, entonces yo ya había salido de la parroquia para hacer la práctica en Empresas Públicas de Medellín y con una contratista de EPM entré como tecnólogo y me fui a trabajar a Puerto Berrío. Trabajé 1 año allá y de allá viajaba a Medellín para hacer la ingeniería. Me venía todos los viernes y viajaba a Medellín. Avanzando en el estudio. Ya terminamos esa ingeniería y nos cogió, fue ya otro. Nos dijo, oiga, ustedes, ¿por qué no nos metemos todos juntos y hacemos la especialización para que no perdamos el hilo? Entonces hicimos la especialización en gerencia de proyectos. Bueno, espere, ¿ingeniero eléctrico o electrónico? Eléctrico. Eléctrico. ¿Y especialista en? En gerencia de proyectos. Gerencia de proyectos. Oiga, pero le interrumpo porque es que Guatapé siempre nos sorprende, vea. Estamos hablando de un programa que hicimos hace 17 o más años, de que esto era otra cosa. Empezamos este programa precisamente con una foto muy bonita, comparativa con lo de hoy, y miramos hacia la piedra y vea, yo veo movimiento allí, un monte que hasta hace poco estaba en mero pino, solo pino. Ya veo carreteras, cabañas, construcciones, y el pueblo sigue creciendo, ¿no? Por eso vale la pena darle vuelta a esto, porque resulta que ustedes vinieron por ese lado de Granada, ¿no? ¿O por el Caldera? Sí, señor, no, por el lado allá de la Granada, atrás de la sonadora. ¿Y quién quedó de ustedes en Granada? ¿De la familia? De la familia, no, todos estuvieron allá en esa finca y ya se fueron viniendo para el pueblo hasta que... ¿Todos terminaron radicándose aquí? Ya terminaron radicándose en acá y 2 que se radicaron en San Rafael, José Dolores y Socorro. ¿Y qué queda de ellos allá? Quedan unos nietos, sí, quedan los nietos en San Rafael y otros nietos en Bizcocho. La casita en Bizcocho todavía está ahí, la misma cabañita de siempre, y la casa de San Rafael ahí en la plazuela también está con los nietos que viven allá. Los nietos y la mamá de esos muchachos, que era la esposa de un primo mío. Ya, oiga pues, entonces en este momento, hablando de tantos desempeños, de tantas actividades en la vida, ¿en qué está? ¿Está desarrollando la ingeniería, la gerencia de proyectos? Porque hay otra versión de la que hemos hablado muy poquito y pues para mí es también muy sorprendente. Pues a ver, después de que terminé ya la ingeniería,
con la misma contratista que estuve. Viajé 6 meses a Bogotá, trabajé por 40 municipios de Cundinamarca. 40, no, pues con la misma Cundinamarca. Y ya con esa misma contratista estuve en otro contrato ya a nivel de Antioquia y nos recorrimos 120 municipios de los 125 que tiene Antioquia. Además una persona muy andada pues. En expansión de redes, en mantenimiento de transformadores, todo eso. Trabajé con ellos 12 años y ya en el 2022, finales del 2021, ya para el 2022, ya dije, no, yo no voy a andar más, me voy a radicar de nuevo en Guatapé, me voy a quedar en Guatapé, a pesar de que yo nunca ni me llevé la familia ni nada. Yo venía cada mes, cada 2 meses. Yo a usted le conocí voz de teatrero, ahora le escucho voz de cura, voz de sacerdote. Entonces ya me quise quedar. ¿Qué es un diaconado? El diaconado permanente es un servidor del altar y especialmente ministro del cáliz, y está al servicio de los más pobres y de las viudas. De las viudas. Oiga, ¿usted es diácono? Todavía no. En el 2020 sentí el llamado de Dios y me inscribí en la escuela diaconal que tiene la diócesis. Hay que estudiar unos 5 o 6 años. Este año es el último año de formación, si Dios quiere y me lo permite y el Espíritu Santo y el obispo así lo deciden. En noviembre recibiría la ordenación diaconal. ¿En Guatapé ya hay diáconos? No, en este momento no. En este momento hay 3 candidatos al diaconado. Ya. 3 candidatos al diaconado. Pero todavía no hay ningún... Todavía no hay, han habido diáconos, pero transitorios, que son los que luego se ordenan para sacerdotes. Y han terminado como sacerdotes. Y han terminado como sacerdotes. Nosotros seríamos diáconos permanentes, porque como el requisito es estar casado por la iglesia, tener hijos para dar un testimonio de familia y pertenecer a algunos grupos y movimientos que tenga la parroquia. ¿Cómo armo esta pregunta? ¿Qué ceremonias hace un sacerdote, pues sacerdote normal, qué ceremonias y ritos y rituales puede realizar el sacerdote que el diácono no alcanza a hacer, no puede hacer? ¿O es exactamente? Pues volteando más bien la pregunta, más bien lo que no puede hacer el diácono sí. es confesar, consagrar y la unción de los enfermos, porque la unción de los enfermos conlleva a la absolución del moribundo. Entonces son esas 3 cosas lo que no puede hacer. Ya lo que puede hacer durante la misa es proclamar el evangelio, hacer la predicación, puede administrar el bautismo, el matrimonio, hacer un ritual de exequias, todo eso, hacer la predicación. ¿Cómo llaman? La elevación. Esa es propia del sacerdote. Es propia del sacerdote. Sí. Entonces, hablamos, mejor dicho, si Joaquín era versátil en los quehaceres, cuando Elías es una caja de sorpresas. Uno siempre lo ve muy serio, y es serio, de verdad que sí, pero a veces no. No, hay que distinguir los espacios. ¿Ya a usted le prohibieron contar chistes verdolaquitas y cosas así como bromitas? No, todavía los cuenta uno por ahí, cuando hay integraciones así de grupos. Pero muy se hacen las retaílas, se hacen las fonomímicas. Por ejemplo, a veces se hace algún encuentro allá en el seminario y participa uno con una retaíla, o cuando lo invitan a uno por ahí que van a hacer una fiesta, hay unos que les dicen que, por ejemplo, una vez un señor de empresas públicas me llevó un viaje de apodos para que yo le construyera una retaíla. Yo le hice la retaíla con... ¿Y no consiguió enemigos? No sé si se consiguió los enemigos él, porque él fue el que se la aprendió para decirle. Sí, usted el trabajo. Yo solamente le hice el trabajo. Y es cierto, en esas reuniones, que a veces son muy académicas o muy religiosas, muy espirituales, a veces la gente se vara porque todo se está poniendo muy serio y hace falta alguien. Sí, hace falta quien le ponga el picante a la... Exactamente, y estos morenanos de aquí la tienen toda, porque todos son graciosos.
¿sí o no? Sí, ¿Quién era ya, chistoso también? ya en esas reuniones ya lo que necesita es uno que haya otra persona que también sepa chistes, Y que le haga la porque segunda. si hace la segunda y cuenta uno, digamos, de viudas, entonces uno se acuerda del otro. Si cuenta uno de viejitos, uno se acuerda del Y otro. va dando pie porque... Entonces pues, va jugando la ruleta y ya... historia tras historia, chiste arrastra Eso. chiste, eso es verdad. Pero mi papá también, él contaba sus chistes, no, eso es un conversador. las retaílas, se sabía mucho cuento, mucha... Y mucha poesía, es muy lindo. Mucha Él poesía. aquí en este programa que hicimos, en esta grabación, uno le calentaba la memoria y comenzaba a declamar poemas antiguos tan bonitos y muy nostálgicos. Sí, él en ese programa, me acuerdo que le digo a usted varios que salían en la revistica esa que la distribuía la Cacharrería a la Campana. Los de La Campana, sí. Los libritos Era de... de tiempo, las dos revistas del año era La Campana, que eran canciones y chistes, y el Almanaque En la Bristol. Caname, listo. Y el Almanaque Bristol, que era Los Días Todavía de se consigue en Medellín. Sí, pues, todavía en se ese ve tiempo por ahí. era Eso era lo último. Era lo último y es una dicha tener eso en casa. Hombre, Lía, muchas cosas, increíble. Hablemos de su familia, la esposa, los hijos. ¿Qué rumbo tienen? A ver, ¿qué le digo? Me casé hace 23 años, Ya 23. fruto de eso, 3 hijos. Santiago, pues que es el mayor, cuenta ya va con 23 años, ya es profesional, pues terminó su ingeniería en software. Verónica tiene 19 años, que es la segunda, tiene 19 años. Ella estudia licenciatura en educación especial. Es muy amante de todo esto de la educación y más que todo del trabajo con los niños. Se desenvuelve muy bien en esa parte. Y tuvimos un tercero, David, que ese sí duró un mesecito y ese sí nos ha estado acompañando desde el cielo. ¿Y la esposa se llama? Y la esposa se llama María Franci López Martínez, es de acá del municipio de Guatapé, trabajó alrededor de 15 años en la fábrica de confecciones Crecer y Crear, se desempeñaba como mecánica de confección y a lo último renunció y se dedicó más a las tareas del hogar, más sin embargo por ahí de vez en cuando le resultaban maquinitas pues para arreglar todo eso y es muy dedicada al hogar, es una excelente compañera que Dios me puso en el camino. Entonces el futuro cercano de Elías es posiblemente llegar al diaconado. Esa es la meta este año, si Dios quiere. 2026. Si Dios quiere, el 7 de noviembre serían las ordenaciones para los que el señor obispo les haga el llamado. Si eso sucede, ¿usted estaría acompañado de alguien más de Guatapé o los que están más adelante serían ordenados antes de usted? Este año culminamos estudios 3. 2 de Marinilla y mi persona de Guatapé. Y de los otros compañeros que son de acá de Guatapé, que está el doctor Oscar Agudelo, él terminaría el otro año. Y no va adelante. Él va atrás. Él terminaría el otro año, o sea, en el otro noviembre del 2026. Ya. Y un tercero que apenas va a entrar este año, ya ahí empezarían a contar los 5 años de formación. Bueno, son 10 semestres. ¿Me está diciendo que usted es el primero entonces? Sería el primer, si Dios así lo permite, sería el primer diácono permanente del municipio de Guatapé. Yo en la vida de Fray Elías como una especie de pirámide. Uno en la vida de niño aventura muchas cosas, juega mucho, viene para aquí a jugar y a fregar de niño y hasta tirar cagajón, como decían, molestar. Estudia, le busca por el teatro, le busca por la poesía, le busca por la trova, luego le busca también que por la funeraria, que los muertos, que el cementerio, que el templo, que las festividades religiosas, sigue siempre el estudio, el matrimonio, los hijos, sigue el estudio, ingeniero, y la pirámide se va pasando como de lo material, de la vida común y corriente, a lo muy espiritual. Y lo académico se va puliendo, con lo espiritual también. Nos tiene que ya como ingeniero eléctrico y luego con la especialización en gestión de proyectos, pero sigue, como se dice, sigue para lo arriba, ¿no? Es la parte espiritual y pareciera pues que esa es una de las, en lo que uno lee en filosofía y en psicología y en otros temas de desarrollo humano y desarrollo personal, se habla como de esa especie de pirámide.
de ir saliendo de lo material, inclusive de lo académico, de lo muy del mundo, a la perfección, un poquito más a la depuración, digamos, o al pulimento, como queramos decir, del asunto espiritual. ¿Usted qué opina de ese tipo de pirámide, hablando del Elías de hoy y del posible Elías del fin de este año, cuando ya tenga el diaconado, pero que además tiene su academia, su familia, su experiencia permanente con la parroquia? Pues a ver qué le digo. Yo de todas maneras sigo pues trabajando pues en lo mío, que es la parte eléctrica. Hago los diseños de redes, si hay una parcelación le hago todo el diseño a la parcelación, toda esa parte. Ya el Freddy Elías, que empezaría en noviembre, encaminado ya pues como he estado durante estos 4 años en la parte espiritual, sería como otro paso más que uno da. Mas, sin embargo, uno no puede, en este camino uno no puede descuidar la familia, porque el obispo nos dice muy claro que no quiere adornos en el altar, que no quiere más adornos, que nosotros seamos un colaborador del sacerdote, sí. Y que primero tenemos que atender la familia, primero la familia, segundo el trabajo y tercero el ministerio, porque uno no puede descuidar la familia, porque entonces pasaría que, digamos, una esposa dice, no, la iglesia me quitó el esposo. Entonces uno no puede descuidar la familia. No se puede descuidar el trabajo, porque ¿de qué va a sostener la familia? Porque claro, todo esto es una cosa, el ministerio es muy bonito porque es una cosa que es por vocación. No es porque voy a recibir un sueldo ni nada, sino que es meramente por vocación. Por vocación. Entonces uno va a estar allá al servicio de Dios y a proclamar su evangelio, a proclamar la buena nueva, anunciarle a todos y a hacer testimonio de vida para otras familias que vienen detrás. Mas, sin embargo, uno puede seguir trabajando en lo que está. Pues yo puedo seguir cumpliendo mis funciones de electricista, me van a ver lo mismo canchando aquí un muro. O sea, yo no soy de los que me apego al título, o sea, que porque ya está el título, entonces no trabajo sino en oficina. Y se le ensucia la sotana y todo. Todo tiene que estar, uno no puede cambiar la esencia. Entonces uno lo que tiene que utilizar, lo que sabe, es para ponerlo al servicio de los demás, porque son dones que el Señor nos ha dado. ¿Los hábitos que usa un diácono son muy parecidos a los del sacerdocio, equivalentes o tienen diferencias? Pues hay una diferencia, el alba sigue siendo la misma. La diferencia, el sacerdote lleva la sotana, la estola recta, sí. Recta, y el diácono la lleva cruzada, de izquierda a derecha. Y los ornamentos ya como tal, los del color del día, en el sacerdote son las casullas y en los diáconos son las dalmáticas. Si usted ve un diácono revestido, facilito usted piensa que es un sacerdote, pero no, tienen su diferencia. La casulla es como ese cuellito medio franciscano. Sí, es el ornamento bonito que se colocan, así como medio franciscano. Y la otra viene siendo como si fuera con unas mangas cortas y adornada, sí. Entonces se ve más en... Esto me hace acordar a mí, o recordar, cuando uno va, o íbamos las primeras veces al monasterio aquí en Guatapé, un monasterio que es muy bonito cuando salen los monjes filaditos en la posición pues de adoración para celebrar, ¿cierto? Celebrar lo que vayan a celebrar, porque son muchas cosas en el altar. Salen en filita, entran en filita, cantan muy bien, o uno trabaja el órgano, el otro dirige la ceremonia, contestan en coro, las voces son preciosas. Eso le queda a uno esa imagen bien bonita y bien hermosa, y cuando uno sale de allí, viene la pregunta, ¿de qué viven los monjes? Entonces mucha gente dice, no, ellos viven de la contemplación. Bueno, y de la contemplación, ¿y cómo de comer eso, cómo de ir a la mesa? Resulta que viene la otra respuesta muy bonita, que uno cree que los monjes y los sacerdotes que están en el monasterio no hacen nada práctico, ¿cierto? No hacen nada práctico. Y realmente cuando uno empieza a dar cuenta, resulta que ya hay un colmenero, hay un agricultor, hay un ingeniero,
hay un escritor, hay un comunicador, hay un porquero inclusive, hay uno, es decir, hay gente con muchos títulos y profesiones y las desarrollan ahí internamente. Hay un, ¿cómo se dice? El que hace iconos, hay uno iconoclasta o de la iconografía, que hace unos cuadros, unos retablos preciosísimos. Hay otro que hace dulces y ciertos tipos de alimentos, con lo que también se ayudan al sostenimiento. Entonces, es lo que dice Elías, no es sobreponer una situación con otra, no es sobreponer lo espiritual sobre lo material o sobre el matrimonio, pero las tres van cruzadas. Hay que ejercer el papel del padre de la familia, hay que ejercer el papel del profesional que le toca trabajar para sostenimiento y hay que cultivar y avanzar en el tema espiritual, ¿cierto? Muy bonito ese triángulo, me parece. Yo sintetizo pues como en ese triángulo familia, trabajo práctico real y espiritual. Esa es como la síntesis de una forma de vida que se va construyendo es una pirámide con muy buenas bases, una base muy amplia, de mucha experiencia, de mucho conocimiento y que se va sintetizando en los tres elementos fundamentales de la vida que son la familia, la profesión y la fe. No es así, o estoy perdido, yo no sé por qué, de pronto estoy hablando mucho, pero uno como que alcanza a sintetizar, a entender ese ejercicio. Sí, es como jugar como entre esos tres componentes sin descuidar ninguno. Sin descuidar ninguno. Que todos vayan equilibrados para pues, que se lleve una armonía completa. Oiga, Elías, sí, es que la cosa es que vuelvo a la vaina de casar el teatro, la comedia, la tragicomedia y el humor con la religión, con lo espiritual, con la idea. Es que yo estoy hablando con ella, es muy raro hoy, estoy medio desubicado. Pero no, es muy bonito eso como lo hemos visto. La pregunta es aquí, ¿cuál es la parte cómica del lado espiritual y cuál es la parte seria del lado teatral? Dura. Mejor dicho, dentro de la comicidad, también que ese trabajo espiritual. Dentro del teatro, ¿usted cree que hay crecimiento espiritual, personal, moral, ético, todas esas cosas? Hay un crecimiento personal. Lo que pasa, en ambos, lo que pasa es que también lo que lo dedique, porque usted puede trabajar teatro para hacer cuadros representativos del Evangelio y explicárselo más bien a los niños, dárselo más piladito. Entonces puede utilizar también uno esa faceta. Es verdad, la representación es muy importante. Pues, a través de la representación uno puede darse a entender, dar a conocer y puede dar mensajes, es verdad. Sí. Pero por esa misma representación, a veces la gente o el teatro o no sé quiénes suelen dar mensajes no tan positivos. Sí, ya depende cómo se trabaje y a qué público se quiera llegar. ¿Usted cree que los melodramas, los sociodramas y la música de hoy da un buen mensaje a la humanidad? Pues yo creo que la han dañado mucho. Anteriormente la música y toda la parte musical daba un mensaje muy bonito, ahora lo han dañado mucho. O sea, ya como que se les acabó como el ingenio a los artistas de transmitir esa canción mensaje para que le llegue a la comunidad. A veces uno se pone a escuchar y son canciones sin sentido. La música colombiana y las canciones que nosotros aprendimos de niño, la letra era poesía, era romance, era muy bonita y pegaba y uno la aprendía y la sentía, de verdad que, como decían, se cantaba con el alma y con ganas. ¿Usted cree que los contenidos de la música de hoy tienen ese sentimiento poético, limpio, romántico, soñador? No, muy poquito. Es muy poquito el artista que todavía conserva esa esencia, ese género. Y como eso es muy comercial, digamos poca demanda, porque lo que tratan es de promover más lo otro. Sí. ¿Dónde fue que usted empezó el teatro? ¿Fuera de Guatapé, en qué municipio le tocó echarse el viaje? Pues a ver, nosotros en el 2000 hicimos la primera salida como grupo de teatro Tegua a Jardín. Fue en el año 2000 y el festival allá
se llamaba Huellas de un Milenio. Yo creo que yo estaba por allá también. Usted también fue, fuimos con un sainete, el sainete de Don Tomás. El sainete de Don Tomás. Ese fue el que lo presentamos allá en el parque, allá en Jardín. Huellas de un Milenio se llamaba el festival, cuando estaba todo el mundo loco, que porque llegaba el 2000 y que se iba a acabar. Y ve allá dónde vamos. No, pues yo he asistido como a 5 fines del mundo y creo que ya están anunciando Y han quedado debiendo, ya están anunciando otro. Y no han cumplido. Y el fin del mundo le va llegando a cada uno, aunque pasa esa mejor vida a la eternidad y a la gloria de Dios. Una retaíla que le quedó a usted del teatro y que todavía la sopla, la vive por ahí en los grupos de trabajo, cualquier grupo donde digan, bueno, hagamos un poquito de teatro, de representación para animar la cosa. De pronto me gustaba mucho las de Mario Tierra, la cantaleta. La cantaleta del Paisa. La cantaleta del Paisa. A levántese pues, mija. A levántese pues, mija, que ya está cantando el gallo, y allá abajo en el papayo ya canta la guacharaca. Haga esto para la petaca, una arepa de pelao, maíz de sancochao y una olla de chocolate, y tráigame los alpargates que estoy esa hinche boleado. Pero que sea ligerito, no se quede ahí arrunchada como pelota aplastada haciéndose la dormida. Hoy pues boba empedernida, enrolla bien esa estera, ventía ese jundillo afuera y te alisas esas greñas como una pura antioqueña de cepa y de berraquera. Calentá una tutumada de frijoles trasnochados, un plátano bien asado y un trozo de requesón. Machucame el pantalón y el changüe remiendo blanco, yo me voy por el potranco. Ahí te dejo ese encarguito y si te queda un ratico, no se te olvide almorzar. Es una retaíla de la molienda antioqueña y costumbrista. Entonces se reunían en las fincas después de que... ¿Qué dice? Bota pues la vacinilla o te lo vas a tomar. ¿Cómo es? Es que te lo vas a tomar. Y hay otra partecita que dice, ahí queda bien amolado ese asadón que es prestado para que deserver la huerta. Ahí se lo oiga boquiabierta que está sin agua el ganado, no hay melaza ni salvao. Y lava la pesebrera, deshoja la platanera y arregla el macho de la puerta. Pero primero rajá ese nudo de piñón que no hay leña para el fogón ni aguamasa para el marrano. Mochá un racimo de banano y embutilo en esa olla, deservame la cebolla y ojalá bañes el perro. Que cuando yo coja el cerro te estés lavando las manos. Y que a la noche no estés gritando que estás cansada y la ropa sin lavar. Mañana hay que madrugar a la misma huevonada. Yo me voy por la mulada y ahí te dejo ese encarguito. Y si te queda un ratico, no te olvides almorzar. Y cuando dice, cógeme los calzones, fruncime la horqueta, ¿sí? No, esa es otra, que es la contesta. Es la contesta, que es la cantaleta de Mariela, que ya ella se emberraca de la legale tanto. Y ya le dices, por un berriondo capricho fue que yo me casé con vos. Y no me digas que vos no estabas sabido, hijuemama encurumido, que a yo me gustas mandar, yo no voy a cocinar. Hace vos los bretecitos y te acostás tempranito, su jiquerón aturdido. El patio ya está barrido, cuidado con los pollitos, anda dale unos granitos y arreglame la cocina. Tentá las 4 gallinas que van a poner mañana, pero quítate esa ruana que pareces es dormido. Así es que quiero un marido, largate pon de tu mamá. ¿Cómo te va pareciendo esta cruz del matrimonio? Con yo te llevo el demonio, pedazo de escarabajo. Trae la leña de abajo, que el fogón está en ceniza, pero hoy pues gran longaniza, patirrajado perezoso, que solo te ves dichoso cuando me tenés debajo. Tenés que comprarme ayot, pintalabio y colorete para estos pobres cachetes, pero no de los baratos. Y también unos zapatos y unos calzones bonitos, que estos pobres tilanguitos ya no tapan ni un hondillo y tienen más portillos que los linderos coñato. Esa era ese me dio gusto. La de Mariela. Sí. Pero sí... Estamos sacando el Elías que... Sí sacaba uno muchas y todavía tengo un libro que se llama El Testamento del Paisa. Ajá, sí. Que es de un Jaramillo Londoño. Agustín Jaramillo Londoño, que tiene todas esas retaílas, tiene los sainetes, tiene obras de teatro. Muy bueno. Es muy bueno ese librito, El Testamento del Paisa. Tiene los nombres que anteriormente le ponían a las fincas, a los perros, los apodos, todo eso. Dichos, tiros, refranes y apodos. Dichos, tiros, refranes y apodos, y es todo lo de la molienda antioqueña. Y uno a veces sacaba cositas de ahí, y en audio los tengo todavía tenía un cassette.
y una vez en la emisora me lo organizaron y lo tengo digitalizado pues en el computador y en un CD, y están todas las retaílas de Mario Tierra, la de los extranjerismos. ¿Otro pueblo donde usted hizo teatro? Estuvimos en San Roque, en San Francisco, San Luis, fuimos 2 veces al Tutucán, en San Rafael, Alejandría, Santo Domingo, San Vicente. Yo estoy mucho de ellos con ustedes, pues los acompañé porque uno siempre también con y todavía me gusta, todavía mantengo ganas de entrarme al grupo de teatro que hay acá. Es muy bueno, van muy bien. En el papel de la Semana Santa en vivo, o mejor, en la representación de la Semana Santa en vivo, ¿usted tiene algún papel? Tengo el papel de Anás, que es el que hace la negociación con Judas y le compra a Jesús. ¿Y qué dice Anás? Anás dice: discípulo de Jesús, que te conduce al Sanedrín, habla y deja el miedo. Eso es todo. Ya él entra, le dice que se llama Judas, que no ha tenido miedo a nada. Entonces dice pues que ya uno empieza la trama ahí negociando con él, que pida. Le dice pues que si el discípulo de él, que él también, ¿por qué lo va a traicionar? Entonces ya Judas le dice que no, que le odia y desea perderle como ustedes. Ya lo último se le emberraca porque Judas duda que le vayan a dar la plata y le dice que ha de ser en buena moneda. Entonces Anás se las tira y le dice, que tiene moneda, sí, le dice, ahí tienes, ahí tienes tu recompensa ofrecida. Lo está haciendo casualmente otro Freddy Londoño. Ah, Freddy Londoño. Freddy Londoño, alias El Puntudo, el que estuvo también con nosotros en teatro. Son los mismos de teatro. Y sí, lo más berraco es que mismos. Usted ahí está juzgando, condenando y fregando a su amigo Nelson. También, no, también. A Nelson Hoyos, que también ha estado con nosotros en teatro. Es que Nelson Hoyos es el Jesús. Sí. En Guatapé llama Jesús Hoyos. Jesús Hoyos, Jesucristo Hoyos. Jesucristo Hoyos, y a usted le toca condenarlo a él. Hay que condenarlo. Es la misma escuela de teatro, es bonito. Sí, es que de hecho... Yo que los conocí muchachos allá subiendo las tablas, pues claro que uno revive todo eso. Hay muchos que estuvieron pues en teatro, estuvo Carlos Agudelo también que hacía de Pilatos, Yesid que estuvo en teatro en el Tegua, también está. Y casualmente el nombre de Tegua ahí está todavía pegadito en la Asociación Comité Ético Cultural. Sí. Es que el teatro es un caso trabajar el teatro es una cosa muy complicada, porque en parte es una fiebre, pasión de joven, de adolescente, y acompañamiento al crecimiento mientras está en el colegio. Después la gente o se va enfriando, o se va ocupando de otras cosas, la memoria se va, yo también fui teatrero, pero la memoria se va gastando. Sí, y de pronto lo de las ganas de actuar y todo eso, y de hacer representaciones ifonomímicas, las empezamos con usted también desde los centros literarios en el colegio. Eran famosos los centros literarios, ya no existen. Ya, los centros literarios era una escuela muy especial para teatro, para poesía. Pues era la clase que más anhelaba uno cada mes para participar pues unos anhelaban, otros escondían porque los y hacer todo, y en los festivales que hicimos de teatro pues nos fue muy bien. En el primero trajimos 26 municipios, ese prácticamente lo hicimos fue todo nosotros con la ayuda del comercio, porque no teníamos pues apoyo en ese momento de la administración. Ya cuando empezamos a hacerlo el segundo en adelante ya nos empezaron a apoyar las administraciones, pero el primero hasta una casa nos prestaron, y atender teatreros es lo más fácil que hay, porque son gente muy descomplicada. Es gente muy descomplicada, uno les tiraba las colchonetas. Ya cuando son deportistas sí es más exigente el deportista. Es muy exigente en la alimentación y en todo porque son competentes, eso es verdad. Y me recuerda aquí un tema tenaz que es el asunto de grupos. Atender deportistas porque ellos están en competencia y son muy exigentes y consumen mucho. Como queman tanta caloría, los teatreros es lo mejor del mundo, recibirlos, atenderlos por relajo y tranquilos, pero después de que le cojan ventaja le vuelven todo una recocha difícil de controlar, me los conozco. Recibir poetas, un encuentro de poetas es de lo más hermoso y espectacular del mundo, pero cuando ya uno entra a tratarlo uno a uno, cada poeta es el ser más complejo del planeta y ahí se complica la cosa. En ese primer festival que hicimos trajimos los 26 municipios, entonces el amigo Elkin García,
Sí. Nos prestó la casa y los hospedamos allá. De la escuela nos prestaron las colchonetas, contratamos 2 señoras para que hicieran la alimentación y todos los días despachábamos al uno, desayunaban y se iban y recibíamos al otro con el almuerzo, la comida, la dormida. Y presentaban su obra y al otro día viajaban. Y todos muy contentos, y como no era concurso ni nada, al otro día ya emigraban. Todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz. Ese día les hacíamos la premiación, le dábamos el detalle, el souvenir individual pues a cada actriz y a cada actor, y al grupo como tal, una ancheta que nos la daba el comercio. Este es un paso por nuestra historia, y si seguimos la retaíla, mejor dicho, esto va para largo. Pero vamos parando aquí. Elías, muchas gracias. Hermano Elías, o diácono Elías, o doctor Elías, o ingeniero Elías, ya, ¿cómo le digo? Erizo. Ah, es que lo Sí. estoy viendo. ¿Por qué a ustedes, a todos les dicen los erizos, ya que me dio confianza? Terminamos este programa con la historia de los erizos. Ahora sí volvió a tierra, está volando. No, el apodo es de herencia de los viejos, de los abuelos. No por feos, no, nada que Ni ver. por bravos de pronto. Ah, pero que no, yo no he visto el primer erizo de Guatapé Bravo. No me ha Ustedes visto son echando púas. Los erizos mancitos de... están en Pues mi Guatapé. papá dice que el que cuando ellos llegaron había un hermano del que salía con la peinilla rastrillándola en la calle y decía que salga para que conozcan a los erizos de Sopetrán. Ey, Esa historia nos la vamos a contaba. conocerlo porque no se oye una historia de Entonces el apodo sí lo trajeron ellos desde por allá los erizos y se ha mantenido. esas. Pero lo han mantenido muy bien. Se ha mantenido y a todos nos dicen, tanto que a veces a mí me conocen más fácil por erizo Sí, que, sí. que por el nombre, que por Elías o por Freddy. Ahora es el hermano erizo. ¿Y en el seminario le aguantan esa recochita o no? No, allá tiene otro allá es otro rol, allá cuando se dice a estar serio, es a estar serio. ¿Y Cuando ese? se dice a reír, es a reír, y cuando es a pelear, es a correr. Pero ese apodo no se dice allá. No, no, sí lo conocen. El padre también me dice diario, Ah, no. me dice, no. erizo, ¿qué cuenta? No, entonces ya. Entonces, Ya llegamos. entonces ya reconocido, Ahí es donde el cielo se vuelve una ya, recocha. ya ha traspasado fronteras. Ahí es donde el cielo se vuelve una recocha. Oiga, este es un paseo por nuestra historia de días. Muy bueno, muchas gracias. Listo, profe. Qué bonito, qué bien. Esté muy bien. Excelente.